Nos estamos durmiendo con la preparación. Sí. En todos los niveles, desde la escuela, desde los niños que comienzan 2, 3 años, que comienzan temprano hoy día, y hasta todos los niveles, los profesores en los hospitales. No tenemos esa capacidad de reacción automática si nos encontramos con un Eso problema. es lo que se llama la resiliencia, y ahora a las 8:30 tenemos el evento en el Hotel Embajador, auspiciado, financiado por la Unión Europea, que también el proyecto lo financia la Unión Europea, y es esto: construyamos juntos la resiliencia para estar preparados, pero es toda la sociedad, todos los niveles del Estado, los que toman decisiones políticas para que esto sea parte del día a día de todos nosotros. Hay un tema que le inquieta mucho a la gente, perdóneme un momentito, por favor, señor Franco, y es las edificaciones que ya existen, porque estamos planteando, bueno, hacia futuro hay una serie de medidas que ya se han considerado, no necesariamente se están cumpliendo a cabalidad, pero ya hay una serie de infraestructuras que están ahí que no necesariamente cumplen con las medidas del lugar. Esas que están ahí ya, en las que nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, ¿qué se puede hacer para fortalecerlas? Y la pregunta es para todos. Bueno, como vamos a tener esta información detallada de cuál es la vulnerabilidad del Gran Santo Domingo, también se va a trabajar haciendo una evaluación de las características estructurales de algunas infraestructuras que se llama esencial. ¿Y cómo fueron escogidas esas 23 estructuras? En este momento hay una preselección, se terminará de ajustar una vez vayamos avanzando con la definición de las características de vulnerabilidad. Ahora, el criterio es que sean esas infraestructuras que, si pasa un evento, son las que están llamadas a albergar a quienes nos deben socorrer. O sea, si hay un desastre o si hay un sismo de magnitud, hay ciertos sitios que deben permanecer operativos. Entonces el trabajo se va a concentrar en ellos. Sí, algo importante de la selección de esta infraestructura, un ejemplo, la maternidad La Altagracia. Yo me he empeñado en que se integre ese hospital, porque ahí diario entran cientos de personas a dar a luz, cientos de mujeres, y es un sitio que dentro de ese entorno puede utilizarse en cualquier tipo de emergencia. Es un hospital de los años 50 que las condiciones no están muy buenas. Igualmente, por ejemplo, el edificio El Huacal, donde existen todos los ministerios, la dirección de presupuesto. Y alberga gran cantidad de personas trabajando todos los días. Hicimos un arqueo y más de por encima de 1.200 personas y los que entran diariamente. Entonces es una edificación que se construyó en los años 70 y la idea es desde el suelo hacer la perforación, la geofísica, la evaluación estructural de esta edificación y que de este estudio salga qué se puede hacer. Igualmente otra infraestructura del Estado que no conocemos cómo está su estado. Y hay que ver, en Haití, en el sismo del 2010, colapsaron todas las instituciones del Estado. Y eso es grave, porque eso sobre todo en nuestro país, con todas esas construcciones ilegales, esas construcciones sobre construcciones de esos maestros constructores que sin ningún tipo de previsión van construyendo de manera informal en nuestro país, y el desorden también que urbanísticamente con el que se ha venido desarrollando, sobre todo el Gran Santo Domingo. Imagino que mucho también tiene que ver, por ejemplo, usted mencionaba dos obras que están hacia la parte norte del Gran Santo Domingo, y que son zonas que están sobre suelos que se han calificado como de los más seguros. Sí, la zona rocosa, esa parte, esas últimas, las terrazas más elevadas, donde está la 27, la México, es la zona de las rocas un poco más duras. Entonces, en el estudio se van a perforar todas estas. Santo Domingo está en estas diferentes terrazas de rocas calizas, pero hay una zona hacia el norte que ya tenemos unos sedimentos finos, arenas, limos, arcilla, de zonas estancadas de agua. Entonces es cuando ese tipo de suelo es lo que amplían las ondas cuando ocurre un sismo. Me preocupa un poco, hay zonas en Santo Domingo, que es el radio de acción que van a tener ustedes para hacer este estudio. En Santo Domingo hay zonas que son realmente sensibles y donde las construcciones son muy altas. ¿Cómo se podría trabajar
en esas zonas, por ejemplo, las praderas, los prados, sí, Millón, esa zona, que es una zona que es es una zona que donde se socava rápidamente. Sí, se acumuló zona de aguas estancadas, estos sedimentos finos, entonces es una zona muy vulnerable. Entonces, muchas veces el criterio para dar permiso de construcción no es porque, vamos a decir, el paisaje se vea, sino el criterio de dónde va esa edificación. Entonces, eso es de la parte del estudio y vamos a estar enfocados toda esa zona. Tú ves, bajando la Núñez de Cáceres, ya toda esa parte baja ahí en los prados. Es una zona que tiene unos sedimentos muy finos, una zona muy vulnerable y que para dar permiso de construcciones elevadas hay que tener muy en cuenta los criterios de construcción. Y no es nada más darle el permiso, el asunto está en la supervisión. Es decir, tú pones unos planos y yo voy a hacer esto, yo construyo y los materiales cumplen las condiciones. Y todo eso, es una cantidad enorme de criterios. Quisiera preguntarle al ingeniero Franco, en la zona norte del país, en el Cibao, ¿qué previsiones se están tomando actualmente, específicamente en las nuevas edificaciones y en las ya existentes, para tomar medidas y proteger las edificaciones de estos eventos? Sí, se están tomando medidas porque existe un reglamento, ¿verdad? Reglamento 01. del Ministerio de Obras Públicas, donde hay que hacer los diseños de acuerdo al diseño sismo resistente. Además, se están requiriendo los estudios técnicos que requieren, ¿verdad?, que en combinación con la relación suelo-estructura va a garantizar la calidad de las obras. Pero yo quisiera hacerle algo con una experiencia que hemos tenido. Se hizo un estudio de microzonificación en Salcedo, se le entregó a las autoridades. Eso sirve, además de todo lo que ha dicho el ingeniero Santiago Muñoz, lo que se ha explicado, sirve también para la planificación. Entonces es bueno que no solamente se realice, sino que luego se enforce, porque para conseguir la resiliencia tenemos que tener las dos cosas juntas: los estudios necesarios, el conocimiento para reducir el riesgo, el conocimiento para reducir la vulnerabilidad, como las estructuras indispensables que todas deben ser revisadas, y no solamente esas. Y algo importante que doy como consejo, que me lo dijo el profesor Bertero personalmente. El doctor Bertero me dijo: no olviden los barrios marginados. Los barrios marginados son extremadamente importantes, porque ahí está el desastre. Entonces es importante. Y el otro aspecto que quiero señalar para complementar su pregunta, y creo que de gran importancia, y tenemos muchos años, decenas de años, y eso nos dará un poquito más de resiliencia, y es la educación pública. La educación pública, yo he tenido el privilegio de educar no videntes. Qué experiencia tan gratificante, educar no videntes. Y los incapacitados, tenemos que pensar en los niños, tenemos que hablar con lenguaje. Entonces, la educación pública no se consigue de la noche a la mañana, es un programa de tiempo, es un programa que va a contribuir a la resiliencia, definitivamente. Entonces, tenemos que continuarlo, tenemos que, estos momentos de que se recuerda la actividad sísmica, es una especie de tamboreo, y tenemos que ir al público nuevamente para que entienda que vive en un país de riesgo sísmico y que la educación sísmica es parte de esta resiliencia que todos queremos. Por lo tanto, la educación pública hay que enforzarla, hay que decirla. La educación pública es indispensable. Yo no puedo hablar de lo que empecé a hablar ahorita, que no llegué a concluir, sencillamente porque los sismos se pueden predecir, y eso también es una parte importante. Perdón, debo corregir. Los sismos se pueden pronosticar, no predecir. Predecir es imposible. Pero si tenemos datos insuficientes, estudios adecuados, la educación pública va a ser más efectiva, y sobre todo de una manera continua. No podemos descansar nunca. No podemos torcer el brazo en la educación pública y llegar a todos. El mejor ejemplo es Japón en ese aspecto. Sí. No, el amigo Franco, lo que queremos es continuar. En Santiago hicimos un estudio de microzonificación sísmica, también financiado por la Unión Europea, con los servicios geológicos francés y español. Y en Santiago está pendiente el tema de la vulnerabilidad física. Entonces es importante. Santiago no puede seguir creciendo hacia el norte. Ahí está la falla septentrional, la antigua ciudad de Santiago, donde está Jacagua. Deben tomar en cuenta los ayuntamientos para otorgar los permisos de construcción. Santiago debe seguir creciendo, es hacia el sur. Yo viviera en Santiago y mi mamá es de San José de las Matas, yo me mudaría para San José de las Matas, pero no seguir, en vez de seguir construyendo hacia la zona norte, la zona de la falla,
es una zona muy delicada. Puede ocurrir un sismo por encima de 7 en esa zona y puede haber grandes daños. Igualmente, en la zona norte, el sismo del 2003 hizo daños hasta en Santiago. Entre Puerto Plata y Santiago está la falla Camus, está la falla Río Grande y está la falla septentrional. Entonces, toda esa zona es una zona de alto riesgo sísmico. Bueno, pues vamos a seguirle dando seguimiento a este estudio que ustedes van a realizar con el apoyo del PNUD. Esperamos que sirva de marco de referencia para nosotros prever cómo manejarnos ante estos tristes desastres que uno, ya comentó el ingeniero Franco, se pueden pronosticar, pero nunca se pueden predecir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago. Hola. Muchísimas gracias a quien nos acompañó desde nuestros estudios de Santiago, el ingeniero Franco, desde nuestros estudios de NCDN en la ciudad Corazón, y también a María Eugenia Morales. Gracias, y las puertas de Enfoque Matinal siguen abiertas para dar seguimiento a estos temas. Ustedes no se vayan, que nosotros nos vamos a una pausa y de inmediato continuamos con Enfoque Matinal.